Niños, buenas tardes. Seguimos trabajando. Ahora en este momento vamos a hablar un poquito del tema de religión. Vamos a ver sobre uno de los discípulos principales de Jesús, que fue Simón, llamado Pedro. Hemos estado hablando la semana pasada sobre los discípulos, sobre los amigos de Jesús y también sobre la obra que hacían los discípulos, ¿verdad? En esa época. Nosotros, si nos consideramos parte de la familia de Jesús, también somos como sus discípulos. ¿Por qué? Porque hablamos del amor de Dios y porque practicamos las obras de misericordia que en esa época y en la actualidad los discípulos y amigos de Jesús lo hacen, como somos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de el discípulo Pedro, que fue el primer discípulo de Jesús. Pedro, que era Simón, su verdadero nombre era Simón, era hijo de Jonás, que en el Antiguo Testamento era un hombre que fue tragado por una ballena. Que eso después ya les voy a contar la historia de Jonás. Bueno, Jonás tuvo un hijo que se llamaba Simón y Simón creció con la sabiduría de su padre. En esa época los hombres eran muy sabios y hablaban mucho sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le hablaba a los hombres sabios para que dijeran que había un ser superior que era Dios. Así fue que pasaron muchos años hasta que Dios le habló a María y pudo por intermedio de ella nacer Jesús. Entonces, Simón, que hablaba mucho con su papá y su papá le transmitía lo que sabía del Espíritu Santo, era un hombre que creía mucho en Dios, en ese ser supremo. Y Jesús ya había escuchado hablar de Simón. Había escuchado de que Simón era un hombre que hablaba mucho de la misericordia de su padre y de la obra que su padre había puesto en Jesús, o sea, la misión que Jesús, para qué Jesús venía al mundo. Jesús tenía que viajar a Galilea porque estaba interesado en conocer a Simón. Simón era pescador, Jonás también era pescador, el papá de Simón, y Jesús fue a su encuentro, porque fue Jesús quien buscó a Simón, ¿no? Que después Jesús lo llamó Pedro, pero su verdadero nombre era Simón. Jesús fue a Galilea y empezó a preguntar si lo conocían a Simón, el pescador, el hijo de Jonás. Y la gente le decía, sí Jesús, o sí Jesús, lo puedes encontrar en el mar de Galilea, ahí lo encuentras porque él es pescador. Y efectivamente, fue en busca de él y lo encontró pescando. Él lo encontró mirando que estaba en un velero, en un bote, pescando, tratando de pescar, y desde la orilla le dice Jesús a Simón, hombre, le dice, ¿no? Hombre, ¿qué tal la pesca? Le pregunta Jesús a Simón. Y Simón voltea y le dice, no hay nada, no hay pesca, no hay pescados. Entonces Jesús le dice a Simón, tira las redes al lado derecho de tu bote, porque él estaba, ¿no? Dentro del mar. Y Simón lo obedece. Simón echa las redes al lado derecho del mar y empieza a fluir, llena la red de pescados, de peces, lleno, lleno de peces. Entonces, Simón se dio cuenta que estaba hablando con el maestro, porque en esa época él ya también había escuchado hablar del maestro, ¿no? Inmediatamente se acercó a él y le dijo, tú eres Jesús, tú eres el maestro. Y Jesús le dijo, sí, yo soy el maestro y he venido a buscarte.
He venido a buscarte para que me sigas, para que sigamos hablando de la palabra de mi Padre. Y Simón le dijo que sí, que él lo iba a seguir. Entonces Jesús le dijo, desde este momento ya no vas a ser Simón, sino serás llamado Pedro. Y Pedro significa roca. El nombre Pedro significa roca. Y dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Y fue así. La iglesia no es un lugar, no es una edificación. En la Biblia dice que la iglesia somos cada uno de nosotros. Todo el conjunto de nosotros formamos la iglesia. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro obedeció las palabras de Jesús y cuando murió Jesús, quedó Pedro. Y Pedro siguió con las enseñanzas del Maestro, con las enseñanzas del Espíritu Santo, hasta que llegó a morir. Porque en esa época mataron a todos los que creían en Jesús. Entonces también lo mataron a Pedro. Pero pasó muchos años y en ese tiempo que pasó hasta que muriera Pedro, pudo él llevar la palabra a todos sobre el amor de Dios. Entonces ya sabemos un poquito de la historia de Pedro. Les voy a mandar un enlace de unos videitos por YouTube para que lo que yo les he contado también lo vean en una película de Simón llamado Pedro, el discípulo de Jesús, que fue el primer discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces lo van a escribir en su cuaderno de religión, van a colorear y nos estamos viendo mañana, mis niños. Buenas tardes.